The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Que es Malcolm and Mary, una película dirigida por Sam Levinson, que pues es una película bastante dividida en cuanto a la crítica, Muy dividida. por un cierto detalle, pero tal cual la película en teoría es un romance con drama y un poquito de temas políticos que sí tienen un peso bastante importante. Trata básicamente de estos dos personajes que son John David Washington y Zendaya, que es Malcolm y Mary, que pasan una noche en su apartamento después de que el personaje de Malcolm estrenara una película que tuvo mucho tiempo en preparación y que por fin la pudo estrenar. Y toda la noche vemos cómo ellos van discutiendo sobre su relación, pero también sobre otros temas, y es ahí donde empieza un poco la polémica que rodea esta película. Yo esta película la amé. Es difícil decir que amo esta película porque no hay crítico que no la odie, especialmente en la crítica estadounidense. Yo la estaba esperando muchísimo porque desde la primera vez que vi el tráiler dije, wow, esta madre tiene un chorro de estilo. Sam Levinson es un director que he seguido bastante, especialmente por la serie de Euphoria. Me encanta su dirección, es increíble en lo que hace en Euphoria. Inclusive en los dos últimos capítulos extra que sacó son maravillas, son mejores que Malcolm and Mary, pero Malcolm and Mary no decepcionó para nada para mí. A mí me encanta por todas estas críticas que da, que sí son berrinches. Vamos a hablar un poquito más de eso después, pero la dirección sí es como de comercial de Calvin Klein. Es que sí Pero se siente demasiado estilizado. Sí. Para algunos, un problema es que se siente un poquito pretenciosa por lo mismo de que es blanco y negro, a veces usa un poco de grano. El formato en que incluso te presentan los títulos de la película y los créditos también son como que un poquito... No, y el uso de la música de jazz y obviamente la película es una referencia a Who's Afraid of Virginia Woolf. Es esta película de Mike Nichols de los 60s, donde sale Elizabeth Taylor, pero que es básicamente la misma película. Okay. Es una pareja que se pelea durante toda una noche. Es teatro filmado, que no tiene nada de malo porque lo que lleva esta película es tanto el guión como las increíbles actuaciones, tanto de Zendaya, que qué sorpresa de actriz es. O sea, yo nunca pensaría que Zendaya fuera la actrizaza que es. Es que, no sé tú cómo la conociste, pero yo la conocí en esa serie de Disney Channel. No, yo también. Yo también la conocí. Con Bella Thorne, que hacían un programa desde que tenían como 16 años. Y ver lo que es, y siendo tan joven todavía, sí. O sea, me hace pensar en actores como Robert Pattinson, que antes eran el ícono de Crepúsculo y ahora son... Sí, pero con Robert Pattinson sí es un güey que odian su carrera previa. Ok. Sí, y con Zendaya siempre ha habido un amor por Zendaya, por lo menos de nuestra generación, pues. Siempre ha sido como que una figura bastante amada, pero lo sorpresivo es que no se esperaba ese tipo de trabajos de ella. Sí, no, en Euphoria está increíble. Ella y su coprotagonista están muy increíbles, pero aquí en esta película sí reluce mucho más. John David Washington también está increíble en la película, pero a mí, en lo personal, ella sí es una figuraza de actriz. Es que en esta película, por lo menos, hablando un poquito de cómo se lleva la dinámica, pues sí son puras peleas y es una relación. Entonces, muchos de los conflictos que se presentan son a base de monólogos. Uno habla mucho y el otro escucha, y luego otro responde hablando mucho y el otro escucha. Entonces te presta mucho para que la cámara se mantenga con uno de ellos y te muestre al 100% pues sus increíbles actuaciones, ¿no? Y lo que tiene ella diferente al personaje de John David Washington es que el personaje de él casi siempre toda la película mantiene como que una misma actitud. Sí. Y el de ella es mucho más dinámico porque va de agresiva, a luego se pone triste y luego hasta hace bromas, luego se pone tranquila. Es muy alto el rango que tiene y todo te lo vende perfectamente. Aparte de que su personaje sí es más interesante. Porque sí, a mí sí me interesan estas figuras de estos personajes que son autores. Porque, no sé, me gusta ver ese tipo de personajes. Aunque sé que a mucha gente sí les molestan. Que es el caso de Malcolm. Pero el de Mary sí es un personaje con un trasfondo más rico, más humano, más profundo y más humano. Y sí es más interesante conocer acerca de su historia que la de Malcolm, porque sí, Malcolm sí es un berrinche que habla, que desnuda la crítica y que por eso la crítica se enoja.
Pero sí es un ciclo la película. Sí es un ciclo de estamos felices, nos peleamos, nos contentamos, alguien hace una mala cara y vuelve a empezar todo el rollo. Sí, pues representa muy bien cómo funcionan las discusiones, no solamente de pareja, sino en general. Y es que aunque sea de romance, no siento que transmita tanto romance. No, es que la película pasa como con la que acabamos de reseñar hace poco de Promising Young Woman, que te da un hint por dónde van los trailers y la sinopsis, pero hace un giro de 360 grados a algo que critica la industria. Es una película difícil, la verdad, porque sí es pretenciosa, no es para todos, porque sí es una película 100% de diálogo. Mucho del gancho sí es Zendaya en cuanto a personas del público general, Sí. o para fans de Sam Levinson, pero la verdad es que a mí me encantan las películas que son de guión, entonces por eso me gusta esta película, es un gusto muy muy personal. Ese tipo de películas que son basadas en guión, como dices, entiendo que a varias personas no puede ser el tipo de narrativa que más les encante. Pero aquí, esta película, a pesar de que no es necesariamente corta, o sea, sí dura casi 2 horas, Sí, está larga. se mantiene bastante bien el ritmo y el interés en esa historia porque, pues honestamente, el conflicto siempre es mucho más entretenido pues, que la paz y la tranquilidad. Y aquí está llena de conflicto. Y pues así en términos generales, esa película, esa historia más bien del conflicto y la relación de ellos es muy buena, muy buena y muy bien actuada. Pero en medio de la película hay una cierta escena en la que se hace una crítica a la crítica y en general a lo que es el mundo del cine actualmente. Y es ahí donde entra pues toda esta controversia y el conflicto. Ese es el giro de 360 grados que decía, ese es el giro que me encanta, porque sí, pues de nuevo, es un berrinche, se reconoce, se ve, porque obviamente esta historia es increíblemente personal, y eso es lo que a mí, el cine me gusta que sea personal, y la película lo menciona con una frase que también me encanta, que es, el cine es corazón y electricidad. El corazón es lo personal y la electricidad es esa chispa, es esa dirección frenética bueno, no frenética, pero ese como... Es el estilo, es el estilo, es la personalidad del director, todo eso. Ajá, y esa película totalmente lo tiene, porque la historia, antes de empezar con la controversia, le pasó a Sam Levinson. Se ve mal, sí, porque usa personajes afroamericanos para criticar algo de cómo todo lo que se ha hecho por un autor afroamericano tiene que ser políticamente bien visto por la crítica, pero siendo Sam Levinson blanco, siendo Sam Levinson un director que le gusta la controversia, sí, no puedes evitar pensar que es un berrinche. Pero sí, lo que dice no es necesariamente falso, a mi perspectiva. Yo, no conociendo tanto del contexto de Sam Levinson, sí se sintió como un berrinche, más que nada por toda esa escena, que es un monólogo completo de John David Washington gritando mucho tiempo, sin parar, pero no deja de ser verdad muchas de las cosas que dice, independientemente de si el director no es de raza negra o lo que sea. Aquí es donde entramos en varios debates, que si la raza negra siempre es vista desde un punto político, que si una persona de raza negra decide dirigir una película de lo que sea, siempre se le va a intentar buscar un análisis o hacer un cierto tipo de comparación con algo del mundo real sin necesidad, o sea, simplemente porque es alguien de raza negra. O también que los críticos siempre buscan criticar una película basada en lo que ellos buscan y no en lo que el director está intentando transmitir, que siempre juzgas lo que le falta y no lo que tiene. Muchas cosas sí, en lo que es el cine, sobre todo el moderno, es más una discusión que yo creo que te invita el director. Sí, como tú dices, la película no es importante lo que pasa en la película, sino más bien la discusión que abre. ¿Por qué una película hecha por un afroamericano no puede ser solo una película? ¿Por qué tiene que tener un mensaje detrás de ella? ¿Por qué todo el cine tiene que traer un mensaje detrás de él? Y ahí es donde regreso a la frase del cine es corazón y electricidad. El cine es entretenimiento. Es entretenimiento, es arte, y ellos mismos lo dicen. Es arte, pero tienes que tomar en cuenta que es el arte más capitalizado, sí, y es el más consumido. Y por lo tanto no todo el mundo busca lo mismo en él. Y es ahí donde entra pues la recepción de la audiencia, luego lo que quieren las empresas que están haciendo las películas, y luego lo que quiere la crítica, y luego la personalidad del mismo director. Es imposible satisfacer a todos, y es ahí donde entran muchos problemas. Eso da punto de partida para toda esta discusión, que yo reitero, el cine
no necesariamente tienen que tener un mensaje. Yo las mejores películas que he visto no tienen precisamente un mensaje. Es más bien eso, el corazón que le meten. El mejor ejemplo son las películas de Almodóvar. Ese es un director que le mete mucho corazón a sus películas porque todas son muy personales. Y le mete su electricidad, que ese es su estilo, la forma en que hablan sus personajes, la forma en que se desarrolla la narrativa. Y no necesariamente tiene un mensaje detrás, todas sus películas. Hay algunas sí. Y Sam Levinson me encanta que abra esta discusión, porque aunque no sea la persona más correcta de abrir la discusión acerca de raza y política y en el cine, pero tiene el derecho de abrir la discusión. Y es excelente cuando nos cuestionamos la industria, porque la industria del cine es el arte más capitalista que hay. Y en la película lo mencionan. Y eso es bueno que lo mencione porque no se va por un solo lado. Porque sí dura mucho más el monólogo que tira John David Washington que la contraparte que da Zendaya. Pero ahí está, o sea, no es algo que estés cegado por una sola perspectiva. Están ambas perspectivas y entonces para mí son críticos ardidos, nomás. Es que también entiendo por qué hay como que un cierto grupo que no le está gustando tanto, porque probablemente sienten que hay una pequeña incoherencia en lo que se está diciendo, porque por un lado estás diciendo que las películas no tienen que tener un mensaje tal cual, o que no se deben de politizar, o que solamente debes de recibir la visión del director y apreciarla tal cual como es. Pero al mismo tiempo mucha gente la ve como una película pretenciosa, tiene su mensaje político, Sí. tiene capas. Es mejor la recepción que hay del público que de la crítica, entonces ahí se ve más o menos qué está pasando. Sí. Yo sí voy por lo que dice Sam Levinson. Sí estoy de acuerdo que el cine sí a veces tiene que tener mensaje, y esta película tiene mensaje. Y sí admito que se contradice, pero yo soy más por ese punto. Y a mí me gusta más la visión de un autor. Por ejemplo, mis 5 directores favoritos, todos son de esa índole. Tanto Wes Anderson como Scorsese, Lynch, Almodóvar. Paul Thomas Anderson, quizá, no estoy tan seguro, pero sí son 5 directores que se van por ese punto. Y a mí es lo que me gusta, y ese es mi gusto personal. Pues. Sí, te gusta más ver la visión de un autor que el de una ideología o de un movimiento social. Exactamente. No, pues es muy válido y es muy cierto también. Y en este caso aprendemos que pues la crítica a veces sí busca un poco ir más allá de lo que en realidad el director incluso está intentando ir. Y nosotros como, no críticos, pero gente que hace reseñas, creo que es algo que incluso antes de ver esta película ya considerábamos, que no todas las películas tienen que por qué ser obras de arte o ser... No, y siento que el mejor ejemplo de eso son los Óscares. Exacto. O sea, 2016, no, por favor, Academia. O sea, ¿cómo Moonlight es mejor que La La Land? Y es que sí, raza negra, homosexualismo, temas sociales en general. Puro mensaje político. Y bueno, para cerrar un poco ya con ese tema, no sé si lo recomendaría, porque es una película bastante peculiar en ese sentido, porque honestamente ¿a quién se la podría recomendar? Y en general, ¿a qué público va dirigida esta película? Yo solo recomendaría esta película a personas que tienen una perspectiva similar a la que mencioné en este video, o a la que intenta transmitir Sam Levinson. La verdad que es una película difícil de soportar si no tienes este amor por el cine, entre comillas, o este amor por el cine que sea 100% basado en guión, porque esto es teatro filmado, que no tiene nada malo, otra vez lo repetimos. Pero una pregunta que se me viene a la mente es: ¿qué piensan directores de esta película? Pues, o sea, gente de la industria que piensa como Sam Levinson, o sea, figuras como Scorsese o así, ¿qué pensarán exactamente de esta película? Sí, porque puede que ese sea más bien el público, ¿no? De esta película, la misma gente que hace cine. Escritores, directores, incluso actores, cualquier persona que esté involucrada con producciones de este tipo, que se ha visto afectada por lo que es la crítica, que pues nosotros como gente que hace reseñas entendemos, ¿no? Que lo que estamos haciendo es nada comparando con el trabajo que ellos sí hacen a la hora de plasmar una historia y todo eso. Pues es una muy buena conversación que plantea esta película, pero bueno. Estaremos siguiendo más videos de lo que salga en Netflix y donde salgan lo que sea, pero síganos esperando, seguimos creciendo y véanos en el próximo video. Hasta luego.